Amigos, en este video vamos a explorar tres ecuaciones diferenciales parciales claves en el mundo de la física y las matemáticas. Estas ecuaciones son la ecuación de calor, la ecuación de la onda y la ecuación de Laplace. Estas ecuaciones modelan fenómenos físicos como la difusión de calor, las ondas y los campos de potencial. Como hemos visto en cursos anteriores, las ecuaciones diferenciales parciales nos permiten entender cómo cambian las cantidades en el espacio y en el tiempo. Como ya hemos visto anteriormente, las EDP constan de derivadas parciales que dependen de dos o más variables. Vamos a ver cómo se relacionan estas tres ecuaciones con las ecuaciones diferenciales parciales. Bien. Primero hablaremos de la ecuación de calor. La ecuación de calor describe cómo se distribuye el calor en un objeto a través del tiempo. Lo que buscamos con esta ecuación es la temperatura en la posición X en un determinado tiempo T. Por ejemplo, cuando se calienta una barra metálica, se presentan cambios en la temperatura en cada punto de la barra. Con esta ecuación diferencial parcial de calor, podemos obtener el valor de la temperatura en cierto punto en un determinado tiempo. La ecuación de calor consta de dos derivadas parciales. La primera depende de U depende de T y la segunda es la segunda derivada parcial de U que depende de X, que es la posición, y tenemos la constante K, que es un valor ya que depende del tipo del material. Aquí podemos ver qué significa cada término de la ecuación. Bueno, aquí tenemos la función U x de t, que es la temperatura en la posición X y en el tiempo T. Tenemos la constante K, que significa la conductividad térmica del material. El término de U de T, que representa el cambio de temperatura con respecto al tiempo, y el término de U cuadrado de U de X cuadrado, que es la difusión de la temperatura en el espacio, cómo la temperatura se distribuye a lo largo de la barra. Cabe destacar que este problema se resuelve con condiciones iniciales de frontera que determinan el comportamiento de la temperatura en el dominio. Ecuación es la ecuación de la onda. La ecuación de la onda describe la propagación de ondas en un medio y puede aplicarse a todo desde ondas sonoras hasta ondas electromagnéticas. Aquí lo que buscamos es la amplitud de la onda en el punto X en un determinado tiempo. Vimos como que igual que la ecuación de calor, esta depende de dos variables que son la posición también y el tiempo. Para modelar el movimiento de una cuerda necesita más que tan solo la ecuación de la onda. También se debe incorporar información acerca de las restricciones en los extremos de la cuerda y acerca de la velocidad inicial. Y la posición de la cuerda, que obviamente influirá en los movimientos. Entonces estamos hablando de las condiciones en la frontera y las condiciones iniciales. Si los extremos de la cuerda están fijos, entonces y0 de t es igual a yl de t igual a 0 para t mayor o igual que 0. Estas son las condiciones en la frontera. Las condiciones iniciales especifican la posición inicial en el tiempo 0, como por ejemplo estas que tenemos aquí, y la velocidad inicial, que son esta es la función que tenemos aquí, en donde f y g son funciones dadas que satisfacen ciertas condiciones de compatibilidad
por ejemplo, que la cuerda esté fija en su extremo, entonces la posición inicial debe reflejarse de la siguiente manera, con la función f de 0 igual a f de L igual a 0. Tenemos la ecuación de Laplace. Esta es una ecuación diferencial parcial que describe campos potenciales estáticos como el potencial eléctrico, el potencial gravitatorio o el flujo de calor en equilibrio. La ecuación de Laplace describe el comportamiento de los potenciales en un campo sin fuentes como en las electrostáticas o la gravedad. Bien, esta diferencia de las demás que mencionamos anteriormente, la ecuación de calor y de la onda, no depende del tiempo, sino que tenemos tres variables donde u de x, de y de z representan el potencial en el espacio tridimensional. Bien, aquí les voy a mostrar un ejemplo del uso de la ecuación de calor en este ejercicio. Vamos a resolver el problema número 1 de la sesión 6.2 del libro de matemática avanzada, que nos dice que supongamos que tenemos una barra sometida a calor con las siguientes condiciones. La primera condición nos representa que el extremo izquierdo está aislado, y la segunda nos dice que esta condición nos dice que la temperatura inicial es constante. Vamos a suponer que la función de la temperatura Ux de t puede separarse como un producto de funciones de una sola variable, una que es x mayúscula, que depende de x, o sea la posición, y t, que depende del tiempo. En esta forma, en la ecuación de calor nos queda de la siguiente manera, donde tenemos del lado izquierdo la primera derivada y del lado derecho la segunda derivada. Entonces esto se convierte en este término, esa derivada que tenemos aquí, donde x de t mayúscula de t, y la segunda derivada que calculamos por la constante k, la segunda derivada de x con respecto a x, de x mayúscula con respecto a x, que representa la posición, y luego dividimos ambos lados entre las funciones que sustituimos y igualamos a lambda menos lambda, y obtenemos la siguiente ecuación, donde lambda es una constante separada que se introduce para hacer que ambos lados dependan solo de x y de t. Bien, ahora tenemos dos ecuaciones separadas. Lado derecho nos queda la ecuación en x, que es la segunda derivada de x con respecto a la posición, más lambda por x, que igual a 0, con las condiciones, si sustituimos con las condiciones de frontera que vimos en el planteamiento del ejercicio, entonces la solución general de esta ecuación es el término que tenemos aquí de la serie de Fourier, donde n es un entero positivo, y del lado izquierdo de la ecuación tenemos la derivada de t con respecto al tiempo igual a menos la constante k por lambda por t. Para la función t nos queda de la siguiente manera: t n de t por e a la menos k lambda n de t, donde lambda de n representa el término n por pi sobre l al cuadrado, por lo que nos queda de la siguiente manera, esta que está aquí. Y ya sustituyendo el valor de cada función de t y de x, nos queda
la solución general de la siguiente manera, la cual representa una suma infinita, donde tenemos que buscar el término AN. AN son constantes que se determinarán utilizando la condición iniciales que nos dieron en el problema. Entonces, si aplicamos la condición inicial que nos dieron en el problema, el valor de cuando t es 0, este término se elimina y nos queda solamente esta parte de la solución y obtenemos este término que está aquí. Y entonces tenemos que encontrar los coeficientes de AN tal que la suma de seno se ajuste a la condición inicial, donde x L menos x. Aquí tenemos a n, según la serie de Fourier, para buscar a n tenemos que usar esta fórmula que está aquí, 2 sobre L, la integral de 0 de x, que representa esta función, eso se representa la temperatura, de x L menos x, seno de n pi x sobre L de x. Y ya nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, si resolvemos la integral anterior con los diferentes métodos que ya conocemos de integrales, nos queda una serie de Fourier de la forma que vemos aquí, donde esto representa el valor que estábamos buscando de la temperatura. Y nos queda como resultado esta ecuación. Muchas gracias amigos, no olviden suscribirse y darle like a mi video.